Hola César, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Quería consultarte algo y es cómo o por qué o cómo la conciencia se identifica con el ego si es que el ego no existe. La conciencia no se identifica ni se deja de identificar. Ajá. Es la mente la que se identifica con el cuerpo. ¿Me ¿Sigues? Sí, pero es entonces la... Mm. Entonces es la mente pura la que se identifica con el cuerpo. Correcto. ¿Y por qué la conciencia no se identifica con el cuerpo y sí la mente pura se identifica con el cuerpo? Porque la conciencia no sabe de nada aparte de sí misma, con lo cual puede identificarse o no identificarse. Ajá. Y entonces, si hay mente pura, todavía hay identificación o ego. Mente pura, sí, correcto. Identificación es ego. Ujú. Pero, ¿cómo es esa transición en el cual no hay ego y hay ego? Porque es como, si uno lo observa bien, no hay ego, pero después de otra forma, en otro tiempo, hay esta sensación de ego, ¿no? ¿Qué es lo primero que experimentas en la mañana cuando te estás despertando? Que, ¿Qué es lo primero que sabes? ¿Cuál es el primer conocimiento que tienes? que soy y que estoy Cor- despierto. Correcto. Y luego piensas que eres el cuerpo. Ujú. Mm. Es- Pero Esa esa es la, sensación, esa es la transición, se llama el yo transicional. ajá. Pero la conciencia es esta idea de ser, ¿no? De ser, solo ser. Mm. Esa conciencia es la conciencia reflejo. ¿Me sigues? Sí, no sé qué. Y reflejo de la mente. Mm. No, aquí tenemos otra vez no sé qué pasó, una confusión de términos, ¿ok? La mente es reflejo de la conciencia. ¿Sí? Ese yo que aparece en la mañana es reflejo de la conciencia. Ajá. Pero esa sensación de ser es como, es como si fuera una línea recta en la cual si miro hacia adentro o hacia
por ponerle algún lugar hacia atrás, puedo ver que soy conciencia, si miro hacia adelante puedo ver que soy mente, pero hay una sensación, esa sensación de ser Eh, constante. Esa no, esa sensación de ser, la sensación de ser es la mente. El Ok, conocimiento de ser es la mente. pero esa es entonces una mente pura ya que puede ver como a la otra mente identificada con los pensamientos. No, se ve a sí misma identificada con los pensamientos. No hay una mente que ve otra mente. Esa es la conciencia individual que aparece en en la vigilia. Mm. Imagínate que vas al cine, ¿ok? Ujú. Y tienes el proyector. Dentro del proyector hay un bombillo. Y dentro del proyector están las diapositivas, ¿verdad? Sí, Ok. Si el bombillo no se prende, no aparece la proyección, ¿cierto? ajá, sí, Ok. La mente es la luz que, que el proyector proyecta, ¿sabes? O que el proyector ajá, refleja, ajá. ¿ok? ¿Qué pasa cuando esa luz se asocia con las diapositivas? Aparece la imagen. Y parece que la luz ahora parece distorsionada, ¿verdad? Ajá, Ya no es luz pura, ajá, sino que se asocia con las imágenes y pareciera que es ella, que son las imágenes, ¿cierto? sí. Exacto. Así es la mente, como esa luz pura, y la diapositiva es el cuerpo, el cerebro, los sentidos, ¿sí? El mundo. Pero esa luz pura se confunde, es como, esa luz pura es la sensación de ser y puede pensar ser el cuerpo, ser la mente, ser la emoción, ser cualquier objeto que aparezca como la diapositiva. Esa mente pura se cree que es esa objeto Correcto. que aparece ahí. La proyección y los subtítulos que son los pensamientos. Los Ok. cuerpos, ¿sí? Y los pensamientos. Entonces, esa luz pura es como si fuera completamente ingenua y no pudiera discernir en que si es el cuerpo, si es la mente, si es la emoción. Siempre cree que es como algo. Correcto. Y ahora, es como, y ahí es donde yo no veo el punto transicional cuando la mente pura deja de ver que no es el cuerpo y se ve a sí misma. Y ve a sí misma como un pensamiento extremadamente sutil. Ajá. ¿Sí? Pero ha dejado de, cuando se ve a sí misma, ha dejado de ver la identificación con el cuerpo, Correcto. pero aún así tuvo identificación con el cuerpo, pero no ve el ego que hacía la identificación. Si no está la identificación, ¿cómo la vería? Y cómo en algún momento se identificó.
Es- es- pero esa es la experiencia de todos en la mañana, al despertar. Al hacerte consciente del cuerpo, te identificaste con el cuerpo. Primero hay conciencia de ser, conciencia de cuerpo y luego identificación con el cuerpo. ¿Mm? Lo que pasa es que eso sucede extremadamente rápido. Es que si, es como que si lo viera ahora mismo, se puede hacer como esa transición entre observar el cuerpo y observarse a sí misma esta luz, y no hay un objeto que se pueda ver en la transición, sino que simplemente pareciera ser que es costumbre más que hay un objeto presente. Pareciera ser que la costumbre de estar identificado creara como esa... Es una tendencia, correcto, la tendencia original, la primera tendencia, el primer pensamiento, el primer apego Ajá. al Y después cuerpo. la costumbre o la tendencia de identificarse como la conciencia pareciera... No, Ya, es que ahí tengo un enredo en el sentido que estoy mezclando que no, es como mezclar el acostumbramiento o la tendencia a estar identificado o no. correcto. Es la primera tendencia, la primera predisposición, el primer pensamiento, el primer apego. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Utilicé Ajá, cuatro formas diferentes para decir lo mismo. El primer pensamiento, la primera tendencia, el primer apego. ¿Mm? ajá. Y ahí en esa primera tendencia es como si pareciera que se formara como una red neuronal de identificación. Correcto. La mente llega al cerebro y el cerebro se expande por los nervios, por todo el cuerpo, produciendo la conciencia de cuerpo. ¿Ok? Ajá, Y a la que hay conciencia de cuerpo, automáticamente viene la identificación con el conciencia de ser, conciencia de cuerpo, identificación con el cuerpo. ajá. Y si uno saca como la conciencia o la atención de ahí, la pareciera que volviera a su naturaleza, no como a esa identificación, sino que a esta otra, por llamarlo identificación, pero que también fuera, Identificación con la conciencia es otra forma del ego. ok, Sí, la mente ignora a los pensamientos, ignora el cuerpo y se observa a sí misma. ajá. ¿Mm? A lo que voy es que en ese observarse a sí misma, pareciera que de la misma forma que armó una red neuronal eh, para identificarse, también fuera que arma otra red neuronal como otro complejo estructural para desidentificada. Correcto, Ajá, correcto. Ese ok, fenómeno puede producir en el cerebro lo que se llama neuroconectividad. ajá. Solo que ahora ya no está identificada y está formando otra costumbre, otra identificación, el cuerpo en sí mismo, como desidentificado. En ese estado, la mente y el cuerpo se sabe que son uno y la misma cosa. Ajá.
Ok. Otra pregunta, César, ¿por qué después de una experiencia como que la mente quiere volver a organizarla en la tendencia que, por ejemplo, en mi caso es como racionalizar, quiere explicar la experiencia? La experiencia se refleja intelectualmente. ¿Mm? Ajá, La primera forma que toma la experiencia es el pensamiento yo soy la conciencia. Esa es la primera interpretación que surge naturalmente. El pensamiento yo soy el cuerpo es sustituido por el pensamiento yo soy la conciencia. Pero se sabe que se es la conciencia antes de que surja el pensamiento yo soy la conciencia. ajá. De ahí es mi pregunta a que es como si pareciera que transito como en tres estados. Uno es como identificado, otro es como observando como la identificación y en otro que es como eso que tú me comentabas como samadhi, así como donde no hay nada excepto la conciencia. Correcto. Tu Ahora reali- cuando Tu estoy... realidad ¿Ah? es la conciencia. Ajá. Lo demás es el reflejo de ti mismo. Pero pareciera que hubieran dos en, en este estado en el cual soy conciencia, veo que hay una separación entre lo que soy y el resto, sea mente, cuerpo, emociones, objetos o mundo. Todavía siento como una separación que hay ahí, una ¿Entre quién? entre lo el que percibe y lo percibido. Porque el ego no está completamente quieto, está tratando de entender la experiencia. Ajá. Y el intelecto se queda quieto, entonces el objeto se funde con el sujeto. ¿Mm? Y el sujeto se funde con la conciencia. Ok, ok. Es como si tuvieras un anillo y el anillo tuviera púas alrededor. Entonces las púas se funden con el círculo. ¿Mm? Y el círculo se funde con el oro. Ahora, fundirse quiere decir que no ves la separación entre las púas, el aro y el oro. Ajá. ¿Mm? Es decir, cuerpo, mente y conciencia son una sola cosa. ¿Sí?
Y es posible que no sea ninguna, o sea, no es que sea una cosa, sino que no hay cosa. Me puedes poner de esa misma forma, exactamente. Es lo que los Vedas declaran. En realidad no existe tal cosa llamada mundo ni mente, ni nunca existió, ni nunca apareció, ni nunca desapareció. ¿Mm? Solo el ser es. Ajá, Algunos ajá, dicen que es real, otros dicen que es ilusorio. El sabio dice, no existe. ¿Mm? ajá. Verdaderamente no existe ni como realidad ni como ilusión. Entonces, si todavía hay como diferenciación, todavía hay esta idea de ego. ¿Mm? Si hay diferenciación, todavía está esta idea de identificación o de ego. Correcto. Es decir, es el estado de no diferenciación. ¿Mm? Ajá. En el Pero ahí es donde, no diferenciación es no ego. ajá. La mente no está Y ahí es identificada. donde A lo que la mente no, vuelvo con, a lo que la mente no está identificada con el cuerpo, el mundo no se percibe como separado de la mente. ajá. Y entonces ahí vuelvo como a la pregunta que te hacía, que es si antes podía haber como la identificación y ahora no puedo ver la identificación como en forma, pero todavía hay identificación, ¿dónde miro? De nuevo, Si lo que te comentaba delante es, en este ego transicional, si antes lo podía ver y ahora es como no lo puedo ver porque no lo veo, ¿dónde es que es como estoy posicionado o ahí estoy como entrampado todavía? no, ese es el ego en la forma de no ego. No lo veo, no lo veo. Ajá, Si no hay identificación, no hay ego. Si no hay ego, ¿quién ve que no hay ego? No puede ser el ego. ajá, ok. ¿Es la conciencia la que es consciente de la presencia del ego o de la ausencia del ego? ¿Cómo eso? Es la conciencia la cual, valga la redundancia, es consciente de la presencia y de la ausencia del ego. El ego no puede experimentar el estado libre de ego porque no está. El pensamiento yo soy el cuerpo no está. Entonces, ¿qué es el ego? ¿Cómo el pensamiento, aquello que está ausente no puede saber que está ausente? Ajá. Mm. Pero entonces puede haber como una disminución del ego casi sutilísima en la cual desapareciera por algún momento y volviera después a aparecer.
Claro, generalmente regresa otra vez. En muy pocos casos el ego no regresa más. Ramana Maharshi y algunos otros pocos. Y aún así pasan un largo tiempo, ¿sí? Dejando que ese estado se establezca. El otro día, ayer estaba leyendo la biografía de Lakshmana Swami y dice que tampoco, no habló como por 13 años con nadie. La gente lo iba a ver y todo, pero por 13 años no dijo nada, ni quiso enseñarle nada a nadie, ni decirle nada a nadie, ni responder preguntas de nadie, ni nada. Es muy Entonces, esa es una casos, modalidad. son casos muy raros. Ajá, Son mentes que ya estaban súper, Anamalai Swami también. Algunos pocos devotos de Ramana, el ego no volvió más. En la mayoría de los casos, el ego regresa. Por eso hay dos términos en sánscrito para definir esa condición: mano laya, mano nasa, ausencia temporal, ausencia permanente del ego. ajá. El ego desaparece en el sueño profundo, pero aparece de nuevo en la vigilia. O sea, no muere, sí, reencarna. Reencarna todas las mañanas, ¿sí? Y muere todas las noches. O muere cuando duermes y reencarna cuando despiertas. Si el pensamiento yo soy el cuerpo no vuelve más cuando hay conciencia de cuerpo en la vigilia, entonces está muerto, ¿sí? Ujú. No reencarna más. ¿Sí? Esa es una modalidad en que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Correcto. Puede haber otra modalidad en que sea tan sutil que, Que parece que desapareció. Ujú. que ajá, pero que es como, no sé cómo explicártelo, pero es como que pareciera que desaparece, pero hay una, Pero no. sí, pero, pero hay una claridad de como del fenómeno mental, es como, ok, me estoy yendo para otro lado. La claridad fenomenalmente. Sí, es que es muy elaborado, sí, es más simple. Ajá. Parece que sí, pero no. Se hace pasar por la conciencia ahora. Ujú. Ya no se hace pasar como el cuerpo, sino como la conciencia. ¿Sí? Ok. Otra pregunta, César, es como, ¿es posible que la atención no sea un movimiento, sino que lo que se mueven son los pensamientos y pareciera que la atención se moviera? Pareciera que la atención se moviera, sí, pareciera que se dirigiera a un objeto en particular, Ajá. pero Pero es ya el movimiento. ya ahí viene el sujeto, aparece el sujeto y el objeto. Ajá.
pero la atención entonces en sí no se mueve, sino que lo que se mueve son los pensamientos y pareciera que fuera que se mueve la atención. Correcto. Ajá. O sea que todo el modelo que tenemos, así como científico, psicológico, pareciera que estuviera al revés de lo que es. Eh, Correcto. Mm, ok. La mente no se mueve en el sueño profundo. Por eso no aparecen imágenes. Mm, De ahí no hay ni científico ni ciencia. Lo que el científico y la ciencia y lo que estudia son colectivamente la ilusión. El que ve, lo visto, y el acto de ver. El científico, el mundo y el conocimiento, la conclusión que lleva y llega el científico acerca de la observación. Observación, observado, observador. Mm, ok. Otra pregunta, y si el ego se hace pasar por la conciencia, ¿cómo? ¿Te das cuenta? Porque hay esfuerzo. Está tratando de Ajá. estar en la conciencia. Pero ahí tengo otra duda en que constantemente pareciera que la atención estuviera, antes estaba dispuesta hacia mirar los pensamientos, ahora constantemente estuviera posicionada en otro lugar que estuviera como en la sensación de ser, ya Correcto. no en mirar los pensamientos, sino que El en la sensación observador. de ser. El observador de los pensamientos. Ajá, Esa es la indagación. ajá. Pero hubiera todavía como un esfuerzo inconsciente, por llamarlo de alguna forma, Mm, de cuando aparece un pensamiento, no mirarlo, sino que volver a esta sensación de ser. mm, correcto. Pero todavía hay un esfuerzo de, así de, como un esfuerzo reactivo de cuando aparece un pensamiento, instalarse de nuevo a esta sensación. Ese esfuerzo desaparece con el paso del tiempo. Ok, ok. Y ese paso del tiempo es el mano laza, Mano nasa, mano nasa. la destrucción permanente del ego.
Es decir, la mente no se identifica ya con el cuerpo. La no identificación es permanente. Ajá. Gracias, César. Oh, bien.